Listos. Vamos a continuar con la transmisión de hoy. Decimos la fecha una vez más, 18 de julio del 2021. Y también, pues, bienvenidos. Qué grato es que ya estemos ahí instalados, muy cómodos para recibir el alimento de esta mañana con la familia. Así que ajustense los cinturones porque viene una palabra muy interesante. Siempre es así la palabra, siempre la comida del Señor es reveladora, muy interesante, que tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser. Así que nos vamos por la conferencia número 2 de lo que empezamos hace 8 días, sobre al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios, una vez más, al que cree, todo le es posible. Y habíamos visto hace 8 días aquel papá que trajo a un hijo que desde niño tenía problemas de posesión demoníaca, y cuando vino con los discípulos no pudieron hacerlo hasta que finalmente se acercó al maestro y el papá le dice al maestro, ¿no? Señor, si puedes hacer algo por mi hijo, fíjate nada más, si puedes hacer algo. Y el Señor, esto está en Marcos 9, el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Una vez más, le dice nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, al papá, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué contestó el papá? Creo, Señor. Y después vimos cómo a la famosa Marta, en Juan capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Martita, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ya le había dicho. ¿Y cuántas veces nos podemos imaginar que estuvo repitiendo el Señor a Martita? Ya sabemos quién es, ya no hay que seguir hablando mal de ella. Repetidas veces el Señor diciéndole que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, comparando estas dos partes, al papá, cuando le dice que al que cree todo le es posible, y aquí a Marta le dice que si crees verás la gloria de Dios. A uno le dice que si crees te será todo posible, y a la otra verás la gloria de Dios. Cuando dice al que cree todo le es posible, no creas que el Señor está hablando de un Superman, que simplemente por creer yo voy a ser Superman y todo me va a resultar. Yo soy Sumarán, yo no soy Superman. Y cuando dice que al que cree todo le es posible, es porque entramos en la total y absoluta posibilidad, escucha eso, total y absoluta posibilidad de ver el poder y la gloria de Dios a tu favor con el solo hecho de creer. Así que gran posibilidad si en mi corazón está simplemente, así de simple, el creer. Gloria a Dios. Toda posibilidad y verás la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado, el creer que simplemente lo podemos tomar en el dicho, a través de la boca, de lo que sale de mi lengua, que sí creo. Pero finalmente, Señor, hoy nos vas a enseñar y vas a ilustrarnos en qué equipo estamos calificando que realmente sí creemos o no creemos. Y el otro equipo es aquellos que dicen creer, pero no creen. Hoy, Señor, queremos aprender y sobre todo queremos calificar en el creer.
porque estamos viendo que va a estar toda la posibilidad, toda la posibilidad que el reino de Dios esté a mi favor y todos los días de mi vida. Y el creer tiene que ser una estructura en mí, Señor. Tiene que ser parte de mí, tiene que estar inundado en mí, para que haya dominio en mi mente, en mi corazón, en mi interior, en mi espíritu, de lo que es el creer. En el nombre de Jesús, una vez más, pongo la conferencia en tus manos, Señor, y mi mente, contrólala, gobierna mi corazón, gobierna, Señor, mis sentimientos, y que yo tenga que hablar precisamente de la forma como tú quieres que se dé este mensaje, no como yo, Señor. En tus manos está, Padre, y confiamos en que va a salir perfectamente. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver, amados, el versículo universal acerca de el creer, y de aquí vamos a sacar cosas interesantes. Acuérdate, Juan capítulo 3, versos 16, a partir del verso 16. Mira lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. El que en Él cree, y pedimos a Dios en este momento de calificar en este grupo, que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ese es otro grupo, descartamos eso, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, porque de tal manera, ¿qué manera? ¿De qué manera? Porque de tal manera el Señor amó al mundo. Y el Señor está en su trono, está en el reino, y abre la cortina, si quieres una cortina de humo, para ver cómo está el asunto del mundo. Y se da, yo no digo la sorpresa, simplemente se da con una realidad de que el mundo estaba de cabeza. Tanta situación, tantas cosas en el ser humano, y el dolor del Señor, que su propia creación, que somos tú y yo, viendo nuestra característica de oscuridad y tinieblas aquí en el mundo. Entonces, quiero darte un ejemplo que lo escuché casi cuando yo me convertí hace 38 años. Este ejemplo ya tiene un buen. Y entramos en este momento a la escuela dominical de niños. Porque no pierda de vista que el Señor dice que el que no es como niño no puede entrar en el reino de los cielos. No puede gozar de las cosas del reino de Dios. Y como niño, acuérdate que el niño cree. El niño es inocente, simplemente cree. En alguna oportunidad yo di este ejemplo, que si yo le dijera a mi nieto, hijito, te voy a llevar al circo el domingo, y el niño recibe la promesa y no pone en tela de juicio
si el abuelito le está engañando, si puede ir, si tiene el dinero, si realmente va a ser posible. No, simplemente lo cree. Y te puedo asegurar que el día domingo, desde temprano, ya ha ocurrido con mi nieto. No, hombre, abuelito, tú me prometiste y ahora me lo cumples. Y cuando está en el circo y ya está en la realidad de lo que él creyó, ¿qué va a pasar? Lo va a disfrutar al máximo. Lo va a disfrutar los payasos, los trapecistas, los animales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que más a los que pasan vendiendo las golosinas. Pero en fin, es el disfrutar como niño. Entonces te voy a dar este ejemplo, éntrale como niño, como niña, los que me están escuchando. Y esto yo en ese tiempo dieron este ejemplo, cómo el Señor vio al mundo, de tal manera vio al mundo y por qué lo amó. Ahora, imagínate que tú estás y tienes una pecera y están ahí en la pecera todos tus pececitos y lo empiezas a observar. Cómo este camina para acá, cómo este camina para allá, de qué colorcito es este está más gordito, este está más flaquito, este está más grandecito, etcétera, etcétera. Pero empieza a haber una situación ahí en ese terreno que los peces grandes se comían a los pequeños, que es lo que está pasando hoy en día en este océano en la que vivimos, océano de asfalto, como esa situación de que los peces grandes se comen a los chicos. Y vio eso, estaba viendo todo eso, cómo se peleaban, se mordían, se asaban, se mataban, se suicidaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿cómo le puedo hacer para enseñarles que no es así? No es la forma de vida. Quiero entrar, ¿cómo podría ser para entrar y arreglar este asunto? Ya sé, me voy a convertir en pez. Tomó sus gotitas, se echó sus gotitas encima, se convierte en pez y entra a la pecera. Y cuando entra a la pecera, empieza ahí a platicar con los peces. No, hijos, así no es el asunto, tiene que corregirse, las cosas no son así, vengo a enseñarles, vengo a enderezarlos, vengo a transformarlos, etcétera, etcétera. Y algunos, ¿no? Algunos, como dicen las Escrituras, creyeron en él. Pero otros, como dice también, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a los peces. Pez, a los peces, a lo suyo vino. Y estamos viendo que de tal manera el Señor amó Dios al mundo, que Él vino como hombre. ¿A quiénes? A los hombres. Pero los hombres no le recibieron porque amaron más las cosas del mundo. Perdón. Entonces, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, tienen que hacer aquello, etcétera, etcétera. Pero algunos que no lo recibieron, ya sabes, le decía un pececito al otro, oye, ¿ya viste este aleluyo? No, hombre, que viene con su rollo de que el mundo tiene que ser feliz, que el mundo tiene que ser amor, que todo tiene que cambiar, que todo tiene que alinearse, que todo tiene que ser... Por favor, hombre, por favor, ¿no? Y no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, ahí lo dice en Juan capítulo 1, 12, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es voluntad de hombre, sino de Dios. Gloria a Dios. Entonces simplemente, ¿no? Es el creer. Y finalmente mi reacción, ¿no? ¿Cuál sería? Sí, tienes razón, yo ya estoy cansado de vivir así. Yo ya estoy cansado de ser así, ¿no? Yo ya quiero un cambio, yo quiero una transformación. Y aquí vemos que el Señor, ya como pececito, allá dentro de la pecera, dando la oportunidad a todos los descarriados, a todos pues los que están, ahora sí, que literal, en las tinieblas y en la oscuridad. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Entonces, por eso dice, ¿no? Que dio el Señor
lo más valioso, lo más valioso a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, para la vida eterna, ahí en la pecera, me gusta hacerla de a tos. Ahí en la pecera, el Señor tiene que ir, va viendo el asunto, cómo se va presentando. Entonces, para los que del lado derecho abre una rendija, un pasillo hacia otra pecera, donde no va a haber agua, sino va a haber fuego, donde estarán y entrarán por la eternidad en ese lago. Es un lago de fuego donde hay el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Y de este lado, otra rendija, otro pasillo hacia otra pecera, donde ahí a los que creen, dice, encontrarán un mar de cristal, ya no solamente un espacio, un terreno corto donde vivieron siempre, sino que ahora entrarán en la eternidad a un lugar donde los mares serán de cristales. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que esté entendiendo este asunto? Ejemplos para niños. Estamos ahorita en la clase en la clase dominical para niños. Gloria a Dios. Entonces, y el Señor pues no envió al mundo para condenar al mundo. Así que su preocupación, ¿no? Está viendo a la pecerita, ¿no? Híjole, hay mucha condenación, hay mucha maldición. Y yo no voy a entrar para crear más condenación o maldición, más bien yo voy a entrar para salvar de esta situación de la pecera del lado derecho y transportarlos a la otra pecera donde vivirán en un mar de cristal por la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, el que en Él cree, en que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque simplemente no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay ningún otro nombre en la que podamos ser salvos. Dios ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces, simplemente que no ha creído en el nombre del unigénito. ¿Ha creído en quién? Decíamos hace 8 días. ¿En quién creen? ¿Dónde aportan su fe? ¿Por dónde nos vamos? Y hay una serie de posibilidades en la cual ofrecen como situaciones de brujería, ocultismo, santería, religión, etcétera, 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 que pierden a los hombres. Y creemos que estamos bien. Simplemente es al que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, lo más valioso que vino del cielo, porque fue el mismo Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y amados, ahora el Señor nos dice, esto no es un asunto de obras, para que nadie se gloríe. Simplemente es la cuestión de el creer. Porque para poder ganar esta parte en la entrada, simplemente mira qué sencillo lo pone el Señor, es creer. Y en esa salvación, en esa entrada, no es por obras para que nadie se gloríe. Amados, miren, se está prendiendo el foquito de la cámara que se va a apagar, por favor, si fueran tan amables. Un segundito, están arreglando ahí ese asunto porque de repente voy a desaparecer. Muchas gracias. El Señor nos pregunta, a ti y a mí, ¿crees en mí?
Y decíamos hace 8 días que a cualquiera que le preguntes si cree en Dios, cree en Jesús o cree en el Espíritu Santo, te van a contestar inmediatamente que sí. Y esa no es la esencia del creer, simplemente decir que sí. Tiene que ser estructura, tiene que estar impregnado realmente en esa fe incondicional que sale del corazón. Y el creer es someterse a la voluntad de Dios. Sometimiento a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Totalmente sometido a su Padre, y la gloria de Dios estaba a su favor. Siempre la gloria estaba a su favor. Nada, estaba en toda la posibilidad, como te decía al principio, toda esa posibilidad de estar sometido, de que la gloria de Dios estuviera con nuestro Señor Jesucristo como hombre, como hombre. Entonces el creer es someterte a la voluntad de Dios. La entrega completa a Dios. Aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis pensamientos, mi estructura, mi forma, lo almático, lo carnal, todo, Señor, yo lo entrego completamente a ti. Creer es rendirse también, íntegramente a Dios, rendirse. Siempre escuchamos este ejemplo, ¿no? Que si te asaltan, te ponen la pistola ahí y tú levantas tu mano en señal de rendimiento, pero lo entregas todo, lo entregas todo. Y entonces esta es una estructura, una forma de creer en el Señor, la forma de caminar con el Señor, para que la posibilidad que tengamos en ese creer, en ese sometimiento, en esa entrega, en ese rendimiento, tener toda la posibilidad, como le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Fíjense, este es otro ejemplo, amados, que lo escuché también hace muchos, muchos años, ya está viejito este ejemplo, acerca del creer. Imagínate a un trapecista que está de este lado y pone una cuerda muy, muy larga hacia el otro extremo, en el abismo, pero muy, muy, muy alto, y en la parte de abajo no hay red. Y él va a emprender la travesía con su equilibrio ahí, y le pregunta a la gente que estaba ahí abajo, ¿no? ¿Ustedes creen que yo pueda pasar al otro lado? Y todos abajo, sí, sí creemos, claro que sí lo puedes hacer, tú tienes la habilidad, tú lo sabes. Muy bien, y empieza, ¿no? Pero ojo, cómo abajo está el vacío, cómo está el abismo, la posibilidad de tragedia si cae, posibilidad de muerte si cae, pero él tiene la seguridad, total seguridad, que lo puede hacer. Así nos da el ejemplo el Señor y empieza a caminar. Así como, ¿no? Ya sabes cómo es en la cuerda ahí, imagínate. Y cuando llega a la mitad, le vuelve a decir a la gente, ¿ustedes creen que puedo hacer la otra mitad? ¿Puedo llegar allá? Y todos, ¡sí! Aplausos, ¿no? Y sigue caminando hasta que llegó. Y una vez que llegó, todo el mundo, ¡bravo! ¡Qué bueno! Como decimos, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Avivamiento! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Y el Señor llega y había uno que estaba a su lado y le dice, Joaquín, caray, así se llamaba, no, bueno, se me salió. Joaquín, ¿tú crees que yo puedo regresar hacia el otro lado de donde empecé? ¿Tú crees que sí lo puedo hacer? Y Joaquín, claro. Y todavía hasta se lo contesta en forma de reflexión, ¿no? Señor, fíjate, te voy a... No, después hablamos de eso. Entonces, claro que creo que sí lo puedes hacer. Muy bien. Entonces, Joaquín, si tú crees en mí y lo crees, ven, súbete a mis hombros.
y conmigo vamos a hacer la travesía hacia el otro lado. Joaquín ya se desmayó. Despiértenlo, échenle aire ahí a Joaquín. No, qué interesante está esto, que el Señor nos dice, eso está en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. En otras palabras, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Sin mí nada podéis hacer. La rama recibe vida de la conexión con el árbol. Nada podéis hacer. Así que súbanse a la travesía. Joaquín, súbete a la... Despiértenlo. No despertó, qué barbaridad. Súbete y conmigo vas a ir a la travesía de regreso. Y Joaquín arriba de los hombros está temblando, pero temblando, porque abajo está el peligro, abajo está el vacío, abajo está la muerte. Y esta es una forma, es un ejemplo bien simpático, me gusta mucho, porque el creer en el Señor, como te venía diciendo, es someterse a Él, a su voluntad, la entrega completa a Él, el rendirse a Él, es que el creer realmente, amados, el verdaderamente creer es cuando las papas queman. Es cuando las papas queman. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1, verso 3? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Santiago, estás asustado, creo yo, como Joaquín. ¿Cómo es eso? No te entiendo que tenga sumo, y todavía habla de sumo gozo, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces aquí donde las papas queman, ahí abajo está el peligro, ¿no? Tremendo. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo para ti, Joaquín, el Señor? Si estás en los hombros del Señor, entonces confía, cree en Él, que vas a llegar al otro lado, gloria a Dios. Y el Señor habla de muchas maneras aquí en la Biblia sobre que pasaremos hacia el otro lado, ¿no? Acuérdense que Moisés, cuando estaba frente al mar, venía el faraón atrás con todo su ejército, y el Señor le dijo, levanta la vara, levanta lo que tienes, ¿no? Y cuando levantó la vara se abre el mar, ¿y qué pasó? Valga la redundancia, dice que pasaron del otro lado. Luego le dice a sus discípulos, vamos, no les dice a dónde, sino vamos a un lugar que iban a Gadara, al lugar de Gadara, vamos y pasaremos del otro lado. Conocemos la historia. Por tiempo no puedo explicar al detalle. Entonces, mis amados, qué interesante este asunto, que el creer realmente, así, la esencia del creer está cuando las papas queman. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando la cosa está imposible, pues. Por eso dice que al que cree, todo le es posible. Otra vez, toda la posibilidad de ver el reino de Dios, gloria a Dios. Así que en este momento a Joaquín ya se quedó ahí desmayado. El que se va a subir en los hombros del Señor es tu servidor. Gloria a Dios. Vamos, Señor, vámonos. Agarre usted el cable y vamos a atravesar. Gloria a Dios. Entonces, el peligro, amados. ¿Y qué decía Pablo a su hijo Timoteo? En los postreros tiempos, en los postreros días habrán tiempos peligrosos. En los postreros días habrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos estamos pasando, amados? ¿Qué situaciones de experiencia estamos viviendo? Tiempos peligrosos. Tiempos de muerte. Vienen virus. Y esa cosa está volviendo a crecer, está volviendo a salir, ¿no? Peligroso, muy peligroso. Pero si estamos aprendiendo en esta mañana que estamos en los hombros del Señor, aún el peligro, aún viendo el abismo o situaciones de muerte, gloria a Dios,
al que cree tiene toda la posibilidad de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ya despertaste, Joaquín? ¿Me estás escuchando? Di un amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos este caso bien interesante, donde apóstoles del Señor, siervos del Señor, tremendo el peligro que ellos tenían en aquel entonces cuando predicaban la palabra. Era tremendo eso, en todo instante, de donde iban, entraban y salían, era peligro tras peligro de cárceles, de azotes, de persecuciones, de daño. Y vemos a Pablo y Silas. Ustedes se acuerdan de esta historia de Pablo y Silas. A pesar del peligro, eran hombres que tenían una sed y un hambre en su interior, tenían una estructura impresionante, que no le tenían temor al peligro. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron, caminando con el Señor, estando en los hombros del Señor, una vez más, aprendieron a someterse a la voluntad del Señor, a la entrega completa al Señor, a rendirse al Señor. Lo aprendieron, ¿no? Entonces, aquí les voy a leer cuando el creer de esta manera, y está impregnado en mí, ellos pasan esta situación. Hechos capítulo 16. Ellos dice que iban a la oración y salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Escucha eso. Ese sometimiento, esa entrega, ese rendimiento en el caminar con el Señor, mira cómo el enemigo nos reconoce. Mira cómo nos va a reconocer el mismo aparato espiritual de maldad a donde quiera que entres y salgas. Porque traes la estructura ahí. Qué interesante es, amados, en los espíritus, cómo tienen un lenguaje, cómo tienen una forma, cómo tienen una característica. Y eso lo hemos aprendido a través de los años. Cuando vemos a una persona viniendo y cómo camina, cómo mira, cómo habla, cómo hace sus gestos, sabemos qué espíritu trae. Como que ya tanto tiempo que lo hemos hecho, que en automático se descubre, ¿no? Es como cuando mi hija trabajaba en el banco y contaba los billetes con una velocidad impresionante, y el que era falso lo sacaba. Este es falso, lo sacaba, y seguía contando. Falso lo sacaban, tanto en dinero nacional como en dólares. Lo aprendió, fue muy hábil hasta el día de hoy, ¿no? Cuando el esposo le da su quincena, luego agarra sus billetes y saca como 15. No es cierto. Estoy haciendo una broma. Es un chistecito, hombre, para que se animen. Aunque feo el chiste, pero bueno, anímense. Entonces, amados, el detectar, y este Pablo y Silas detectan a esta muchacha que traía un espíritu de adivinación. Gloria a Dios que el Señor nos lleve a eso, a detectar, porque de esa manera vamos a ver los trasfondos, lo que hay atrás, cuando hay relación, cuando hacemos algo, cuando entramos y salimos. El Señor nos lleve. Por eso que siempre aconsejo, cuando oren, pídanle al Señor, pídanle que nos lleve a esos trasfondos del por qué ocurre, de por qué pasa, de por qué se crea, de por qué las cosas son así, que nos lleve a esos trasfondos. Entonces Pablo y Silas, esta mujer dando voces, aguas, como decimos en México. Estos hombres son hijos de Dios, estos hombres son siervos de Dios que vienen a anunciar la salvación. Cuidado. Y se hartó tanto Pablo que regresa y la reprendió. Aquí estoy buscándolo. Y la reprendió. Espíritu de adivinación, déjala en este momento, ¿no? ¿Y qué pasó? Que dice que esta mujer tenía ese espíritu que le daba de ganar a los amos. Y se quedaron sin negocio. ¿Y qué hicieron de furor? Tomaron a Pablo y Silas y los metieron a la cárcel, rasgándole las ropas. Y una vez en la cárcel,
rogándoles, ordenaron azotarle con varas. Y dice que el azote, mira, eran inocentes, simplemente era porque llevaban la pureza del reino de Dios. Fíjate cómo es el mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el mundo? Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, como anhelo hay en mi corazón corregir toda esta situación de tinieblas que hay en el mundo. ¿Cómo es el anhelo de mi corazón? Y los azotaron, los azotaron con varas, y después de haberlos azotado mucho, inocentes, y fíjate qué peligro era para el reino de la oscuridad. Qué peligro. Los azotaron mucho, 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 y los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Todo el peligro que hay, el Señor caminando en la cuerda, y abajo qué tremendo peligro. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde está el riesgo de tantas cosas, de malvados, pues, cosas malvadas. Entonces, los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies, con los pies en el cepo. Pero a medianoche, fíjate bien, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban alabanzas al Señor, y los presos los oían. Tomen en cuenta eso, tomen en cuenta. En una situación así, después de haber sido golpeados, azotados y amarrados, y los pusieron de un calabozo que estaba hasta atrás, donde nadie los oía, nadie, por más que pudieran gritar, ayúdennos, socorro, sáquenos de aquí, nadie lo podía oír, porque estaba herméticamente construido ese asunto para que no escucharan el maltrato a los presos en ese lugar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En plena crisis, porque ellos tenían la estructura, porque ya se habían entregado al Señor, tenían la estructura y la seguridad que estaban en los hombros del Señor. Caminaban en los hombros del Señor, seguros en los hombros del Señor. ¿Y qué hicieron? Pues ahí con su Señor empezaron a orar y empezaron a alabar al Señor, a cantar cánticos al Señor, alabanzas al Señor, adoración al Señor. Por eso que nuestra adoración tiene que ser con enjundia, pues, con todo el corazón cada vez que lo hacemos. Porque la alabanza es sinónimo de guerra. Gloria a Dios. Hay mucho que aprender acerca de eso. Entonces, los meten en el calabozo de más adentro y empezaron a alabar al Señor. Empiezan a alabar al Señor, y de un lugar que no podían ser oídos, los presos de afuera empezaron a oír. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo es el poder? ¿Cómo sale el poder de la alabanza? ¿Cómo sale el poder del creer? ¿Cómo sale el poder? Porque todo está posible, todo está en el terreno de lo posible. Gloria a Dios. Cuando la gloria de Dios viene y se manifiesta, amados, aún esté dificilísimo el asunto, aunque esté imposible. Gloria a Dios por ello. Y entonces, ¿qué pasó? Los presos los oían, la cárcel ya estaba alborotada. Yo creo que afuera ya estaban danzando los presos, ¿no? Están cantando Pablo y Silas y ellos alabando, danzando, gloria a Dios, ¿no? Cuando estamos animados en la iglesia empezamos, a ver, alaba al Señor, alaba, aplaude, salta, brinca, ¿no? Híjole, bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Sobrevino, dice, de repente sobrevino un gran terremoto, literal. Vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y no se amilanaron, no estaban ahí arrinconados, llorando. Pobre nosotros, mira lo que nos está pasando. ¿Por qué la vida así? ¿Por qué nos pasa eso? Si somos inocentes, ¿por qué nos agredan? ¿Por qué nos lastiman? ¿Por qué y por qué y por qué? Y
se abren todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escucha esto. Cuando se sueltan las cadenas de los presos, ahí ocurre algo en los presos. Algo ocurre de experimentar con el terremoto, escuchar, ver la gloria de Dios por dos que habían entregado y rendido y todo al Señor, la influencia a lo que pasó en la cárcel. Ellos experimentaron que sus cadenas se soltaron, de todos los presos se soltaron y veían cómo las puertas se abrían. ¿Y qué dice en Apocalipsis el Señor? Que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, pero también cuando cierra una puerta, nadie la puede abrir. Gloria a Dios. La gloria de Dios, al que cree, la gloria de Dios le será posible. Gloria a Dios. Entonces, el carcelero estaba en su casa durmiendo y cuando despertó y vio que estaba en la cárcel durmiendo y cuando despertó el carcelero vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Y dijo, perdí todo. Agarró una espada y se iba a matar. Y pensando que los presos se habían ido, habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira el impacto de lo que ocurrió en ese momento en la cárcel. Algo tremendo sacudió. Amados, ¿y tú no crees que con esa entrega al Señor, con ese rendimiento al Señor, en tu casa puede haber un terremoto espiritual? Gloria a Dios. No digo físico porque después nos quedamos sin casa y lo cancelamos en el nombre de Jesús y cancelamos todo temblor y todo terremoto. Pero ese terremoto espiritual que venga y cambia papá, cambia mamá, cambia el esposo, cambia la esposa, cambia los hijos, cambia los tíos, cambie a toda la familia, a toda la casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Aquellos que no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios se perdieron. Y aquí le dicen al carcelero, simplemente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, aleluya. Entonces, amados, quiere decir que cuando venga un terremoto en tu casa, un terremoto espiritual, es porque ha llegado la salvación. Gloria a Dios. Cómo me emociona. Una vez fui a la cárcel, a predicar a la cárcel, y estaba predicando precisamente este mensaje de Pablo y Silas. Y les decía yo a los presos, no, muchos de ustedes están ya prácticamente derrotados, acabados, siendo que dicen que son cristianos y que están aquí siguiendo al Señor. Y pues muy achicopalados, ¿por qué? Porque ya la familia los abandonó, ya no vienen a verlos. Amigos, pues ni hablar, ya perdieron a todos sus amigos. Y andan tan desilusionados, tan decepcionados, que es pura tristeza y aflicción sus vidas, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Y les dije a los presos, siéntanse privilegiados. Amados a todos, habían como más de 300 presos ahí en el auditorio. Siéntanse privilegiados porque en una cárcel nació este tremendo privilegio para la humanidad, que si crees serán salvos tú y toda tu casa. Nació en una cárcel. Y los presos gritaban, amén, gloria a Dios. Y se animaron y empezaron a brincar, porque estaba pasando un terremoto espiritual en ese momento, en ese auditorio, amados, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están creyendo esto? Gloria a Dios. Y ya se me fue el tiempo y estoy todavía en la introducción. Gloria a Dios. Entonces, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche,
les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Paquete completo. El Señor hizo chuza, sucha iba a decir yo, ¿qué es eso? Pero chuza, hizo chuza ahí esa noche en la casa del carcelero. Pero todo lo que provocó, todo lo que se movió, toda esta situación, cuando el Señor le echa el ojo, ¿a quién va a salvar? Aquí pareció desgracia, azotando a los que creían, al apóstol, al creyente, a los presos, y en fin. Y otra situación, amados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En la experiencia también de los presos, qué lindo lo que pasó con el carcelero ahí en su casa, que se bautizaron, paquete completo, se fueron salvos toda su casa. Pero ¿qué pasó con los presos adentro? ¿Qué sucedió con ellos? Cuando de repente vieron que las cadenas se rompieron, cuando de repente vieron que las puertas se abrieron, cuando de repente vieron que prácticamente, entre comillas, estaban en libertad. Porque qué preso, teniendo esa oportunidad, pues no se dispara, ¿no? Hubieran salido todos corriendo, despavoridos a buscar su libertad. Pero algo pasó en ellos cuando eso sobrenatural, el reino de Dios vino a ellos. ¿Qué pasó? Que si huían, ellos iban a seguir siendo presos. Pero si se quedaban, ellos iban a continuar disfrutando de la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que hace la gloria de Dios. Por eso le decía a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Y al papá del muchacho, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hoy tú y yo entramos a esa grandísima posibilidad, de la posibilidad de que el reino de Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Tu casa, terremoto en tu casa espiritual, donde todos los tuyos serán salvos en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Wow, 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 wow. Qué tremendo. Pídele, Señor. Pídele al Señor, amado, pídele al Señor que en esta mañana, por lo que estás creyendo, por lo que estás escuchando, a partir de este momento, el Señor haga chuza en tu casa, chuza con todos los tuyos, chuza de salvación a todos los que lleven tus apellidos paternos y maternos. Lo decíamos hace 8 días. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y qué hizo el carcelero? Llevó a Pablo y Silas y llevándolos a su casa, le puso la mesa. Eso nos va bien a los pastores. Cada vez que visitamos una casa para orar, para ministrar, siempre nos ponen comidita en la mesa. Siempre, gloria a Dios. Por eso que estamos medios cachetones. Y les pusieron la mesa y se regocijó con toda su casa. Escucha eso. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, y se regocijaron con todos en su casa por haber creído a Dios. Aleluya. Y creyeron a través de la estructura que traían Pablo y Silas. Lo que traían, tremenda unción, tremenda. Y la unción sale, amados. Sales. No sé si te pase, pero cada vez que llegas a un lugar, entras a un restaurante y la gente voltea a verte como si estuviera entrando un famoso. No, hombre, bueno, aparte de guapo, ¿no? Esa es otra cosa, pero te quedan mirando todos así, tú te quedas así como extrañado, ¿no? Gloria a Dios. Y también nos ha pasado tanto que cuando llegamos a un lugar y está vacío, en menos de 15 minutos ese lugar se llena. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios. Tremenda estructura. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, nos entregamos completamente a Él, nos rendimos totalmente a Dios. Y amados, entramos al terreno del que no cree. Del que no cree. Y con esto voy a terminar. Y ahora sí, yo creí que iba a terminar hoy, pero tengo que continuar para la próxima. Nos vamos para la tercera, Joaquín. Ya despertó Joaquín, ya despertó. Gloria a Dios. Tuvo que haber un terremoto ahí en él, con Mamazuca que llegó y no sé qué le hizo, que para él fue un terremoto.
Yo creo que, bueno, ok, ese es otro tema. Para los que no creen. Para los que no creen ya han sido condenados. Dentro de la pecera, el ejemplo decía que está abierto el pasillo de este lado para otra pecera donde no hay agua, hay fuego. Fuego donde está el lago y el crujir de dientes por la eternidad. Ya ha sido condenado. Los que no creen ya han sido condenados. ¿Y quiénes no creen? Pues obvio, ¿no? Estamos viendo aquí el asunto de la esencia del no creer. Pero normalmente pues nos vamos por los ateos. Nos vamos por los ateos. Yo no creo, son categóricos y son definitivos. Yo no creo en Dios. Pues respetable, pues si no crees en Dios, asunto tuyo, ¿no? Pero yo te voy a pedir que a ti que eres ateo, yo creo que en este momento no estaré escuchando ningún ateo. Pero si lo estás, o si no, pásale la voz a los que conoce que son ateos. Yo les voy a pedir un favor, pero creo que el Señor también se los pide a todos los ateos. Si eres ateo y no crees en Dios, te voy a pedir un favor, no uses el aire, no lo uses. Porque el aire viene de Dios, el aire lo proporciona el Señor. Estaba escuchando un video ahí en el YouTube de un viejito de más de 80 años que le tuvieron que poner oxígeno. Y el oxígeno fue como por 14 días. Todos los días ahí con el oxígeno, etcétera, y a los 14 días ya se lo quitaron. Y al terminar le dijeron, Señor, pues ya no necesita más oxígeno y le vamos a cobrar $500. Y el viejito se puso a llorar, ¿no? Entonces la gente creyó pues que lloraba porque no tenía dinero para pagar y le preguntaron, ¿no tiene dinero para pagar? No, sí tengo, no hay ningún problema, sino que estoy llorando que por más de 80 años el Señor me ha dado oxígeno totalmente gratis. Gloria a Dios. Gloria a Dios que el Señor no nos cobra, si no ya nos estaríamos despidiendo ahorita. Ya me despido, amados, porque ya me voy porque no tengo para pagar el aire de este mes. Pero gloria a Dios, cancelamos todo eso y el Señor nos provee porque la gloria de Dios en las finanzas estará en tu casa. Gloria a Dios. Terremoto de finanzas en tu casa. Aleluya, aleluya. Oh, Joaquín, terremoto de finanzas en tu casa. Aleluya. Lo decretamos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Por favor, les voy a pedir que no usen el aire a los ateos. No usen el agua. El agua viene de Dios. Por favor, no la usen si no creen en el Señor. Y aunque tienen algo favorable, ¿no? El calor. ¿Qué dice el Señor? Que el sol sale para justos y para injustos. Bueno, pues ya, si quiere un poquito de calor, ateo, agárrate un poquito de calor aquí. No disfruten la vida porque la vida la da el Señor. Él es el que la da y Él es el que la quita. Entonces si eres ateo y no crees en el Señor, no disfrutes la vida. No, pues no. Ni el aire, ni el agua, el calor, pues ahí viene por añadidura y no disfrutes de la vida. Al que no cree, ya ha sido condenado. No disfrutará de las cosas del reino de Dios. No lo disfrutarán. Así que mucho cuidado, amado. No te vayas al extremo del ateo, no te vayas con la finta. Simplemente es la parte del tomar la conciencia que si me he entregado al Señor, si le he entregado mi voluntad, si me he rendido a Él, si camino con Él, conectado, como decíamos al comienzo, subidos en sus hombros, pasando esos peligros, pasando la cuerda del peligro, confiando en Él, que pasaremos del otro lado, pasaremos del otro lado, pasaremos del otro lado. Y mis queridos ateos, ahí termino, ojo aquí, no se vayan con la finta, en Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Gloria a Dios. Otra vez. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí ya no va directo a los ateos, sino va para nosotros, ¿eh? Para nosotros. Cuidado, ojo aquí. Tú crees, dices que crees. Por eso preguntaba yo al comienzo, ¿no? ¿Crees en Dios? Sí creo. ¿Crees en Jesús? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Pero el asunto aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero cuidado, porque los demonios creen, también creen, ¿y sabes qué? Y tiemblan. Nosotros no temblamos, ¿eh?
No temblamos cuando estamos en la posición de que decimos que creemos y no creemos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a terminar, amados, vamos a orar. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, porque qué bonita explicación nos da el Señor en esta mañana acerca del creer, y todavía hay más enseñanza. Así me ha pasado y me he ido como hasta 20 conferencias con otras cosas, con otras cosas, pero no, esperamos terminar la próxima semana. Que Dios, pues la próxima, ok, después hablamos. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Señor, amado Señor, amado Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo, mi Rey. Dile amado conmigo. Qué tremendo, Padre. Señor, quiero aprender, dile amado, quiero aprender a someterme a tu voluntad. Y eso es de todos los días, Señor. Tengo que estar en tu presencia, tengo que conocerte, tengo que estar conectado contigo. Y eso me va a llevar al sometimiento, Señor, de tu voluntad. La entrega, esa entrega completa a ti, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí están mis bienes, aquí está todo, Señor. Porque finalmente nada me pertenece, todo es tuyo, Señor. Rendirme a ti, Señor. No solamente es decir que creo que existes. Me rindo a ti y te lo entrego todo. Y te lo entrego todo, Señor. Gracias, mi Rey. Muchas, muchas gracias. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Oh, mi Dios, mi Dios. No, mi Dios. Tomamos para terminar, Señor, en esta mañana. Lo tomamos cuando le dijiste a el padre del niño, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Todo entra en la posibilidad. Todo entra. Y contestó el padre, creo. Amado, dile, amada, dile al Señor, creo. Señor, creo. Y Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Oh Señor, todo es posible porque veré la gloria de Dios. Gracias, mi Rey. Muchas gracias por llenar mi corazón, por encender mi corazón, por encender mi interior, por el fuego, ese fuego, Señor, que me lleva a creer de lo que tengo que hacer al conectarme contigo. Oh, mi Dios, gracias por esta mañana, gracias por esta enseñanza y gracias que nos vamos a la número 3, a seguir aprendiendo, a seguir, Señor, entrando en la esencia de lo que tenemos que ser en ti, Señor. Y qué bonito es que simplemente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Condición que nos pides, simplemente creer. Simplemente, Señor. Vamos. Entramos con el corazón a creer, Señor. A creer. En el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, y también mi familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Listos para la número 3, la próxima semana. Que pasen una linda tarde, bendecida tarde. Y la gloria de Dios, todo será posible a partir de hoy para tu vida. La gloria de Dios, verás la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos en las próximas transmisiones. Dios me los bendiga.